Give it to me. Amigos, ¿cómo estamos? Bienvenidos a Acompáñame. Estamos con un invitado de lujo para esta edición y por eso tenemos una pizza de lujo también, después se los voy a comentar. Nos encontramos con una persona sumamente experimentada en los temas legales, en el tema del derecho. Estamos hablando de un magistrado de renombre en nuestra ciudad y aunque ustedes no lo crean, también a nivel nacional e internacional. Tiene no solamente un alto grado académico, sino también, mejor que nos cuente él, hasta qué organismos internacionales él ha sido invitado para acceder a ellos. Algo de eso estuve viendo en internet. Invitamos a esta mesa al doctor Edín Campos. ¿Cómo está, doctor? Bienvenido. Gracias, Luchito, por esta oportunidad que me permites dirigirme, como decíamos, a tus cientos de miles de internautas. Yo creo que siempre es importante que a través de los medios de comunicación uno se puede dirigir a la opinión pública para poder expresar un punto de vista. Por ejemplo, Camilo Tofí decía algo muy importante. Decía, los jueces tienen el deber de preguntar por el imperio de la ley, pero los jueces, pero los periodistas tienen la sabiduría de preguntar por la inspiración de sus conocimientos. Y creo que eso es muy bonito, ¿no? Para poder someterme al interrogatorio suyo, ¿no? Bueno, en realidad no es un interrogatorio, doctor, es una conversación coloquial, de repente hasta que suene amical, quizá, ¿no? Aquí y compartiendo lo que Pizza Roulette tiene para nosotros. Es una pizza napolitana y una pizza especial. Usted ha decidido comenzar con la napolitana, la especial lo espera, el pan al ajo que tenemos aquí es fantástico. Y bueno, cuéntenos un poco acerca de esa experiencia tan enorme que tiene en cuanto al tema nacional e internacional también, porque aquí ya lo conocemos, es presidente del Jurado Electoral Especial, tiene altos cargos en lo que viene a ser la Corte Superior, pero lo poco que se sabe de usted de afuera, de nuestro ámbito, sería interesante para que con eso tengamos un buen punto de partida para nuestros televidentes. Bueno, en principio, la verdad que me siento sorprendido porque es la primera vez que de alguna u otra manera converso con un comunicador social estando con estos potajes y departiendo una rica pizza napolitana y con un pan al ajo y con un rico jugo. Yo creo que es muy agradable porque de alguna u otra forma distiende el ambiente para poder conversar y uno pueda abrirse para que pueda conocer a Edín Campos. Así es. En persona, la persona sencilla que no necesariamente es el magistrado que muchas veces se le ve en las audiencias, ¿no? Entonces la verdad que yo me siento muy contento. Tengo ya aproximadamente, voy a cumplir en el mes de diciembre, el 11 de diciembre voy a cumplir 12 años ya de juez superior titular en esta Corte Superior. He sido presidente de esta Corte en el año 2013 y 2014, en la cual los jueces superiores de aquel entonces me dieron la oportunidad de convertirme en su presidente. Luego después, el año 2015, 2016, también he sido jefe de la oficina desconcentrada, de la magistratura, lo que se llamaba la ODECMA, porque ahora se llama la ODAN, la Oficina Desconcentrada de Control de la Magistratura del Poder Judicial. Y luego, ya en el año 2017, el 1 de enero, me llama el presidente del Poder Judicial para invitarme para formar parte de la Sala Penal Nacional. Entonces, ahora denominada Corte Superior Nacional Especializada, en donde estuve cerca de 4 años y 3 meses aproximadamente en la sala, la segunda sala penal de crimen organizado, donde correspondió sustanciar, juzgar a organizaciones criminales, dentro de las cuales nos tocó sentenciar al otrora y extinto jefe del Partido Comunista del Perú, Sendero Luminoso, Abimael Guzmán. Ah, caramba. En la cual impusimos la segunda cadena perpetua. Ajá. No solamente a él, sino a toda la cúpula del buró político del Partido Comunista del Perú. Ah, caray. Bueno, o sea que estamos ante una persona que sabe hacer justicia y que la verdad
digo, no sé, yo no soy de envidiar cosas, pero me hubiera gustado estar allí para sentenciarlo también. O sea, y a toda esa calaña de gente rastrera, ¿no? Y esa experiencia, de alguna forma, llegó a marcarlo a usted, no solo en su carrera, sino como persona. Sí, porque, por ejemplo, mi actividad profesional está de alguna u otra manera marcada por 3 aspectos muy importantes. Uh-huh. La judicatura, que me encanta porque es mi pasión, es mi razón de ser como hombre profesional. Me interesa mucho la cátedra, enseño desde hace ya algunos años en diferentes universidades del país, en las escuelas de posgrado, y también me encanta la investigación jurídica, ahora con la producción de este nuevo libro. Claro. De tal manera que la judicatura, la cátedra de investigación científica, de alguna u otra manera son la pasión que me gusta compartirla con el país, porque creo que lo que de alguna u otra manera uno vive en el Poder Judicial y lo que uno enseña en la universidad es bueno difundirlo para que las nuevas generaciones sepan por lo menos la expertise que uno ha podido producir durante estos años. ¿Cómo es enfrentarse a tipos como ellos, como los terroristas? Eventualmente le cuento, yo he conocido y he tratado con terroristas sin saber que eran ellos. El tema es que yo siempre he dicho esto, ¿no? Que Abimael cuando estaba vivo es una rata, decía cosas así, yo no tenía pelos en la lengua para hablar así. Y yo veía que entre el grupo que estaba, la persona que después me dijo, ellos son terroristas, estaba lívido, ¿no? Pensó que me iban a hacer algo. Eran terroristas pero ideólogos, o sea, no eran de tomar armas. Pero estaba en el grupo y yo, no, Abimael es una rata, es un no sé qué, ¿no? Y despotricando yo del terrorismo y de la supuesta ideología, ¿no? Marxista-leninista, maoísta, etcétera. Y se iban y todo. Ellos son terroristas, tú has hablado con terroristas, ten cuidado lo que te vayan a hacer, etcétera. Nunca me pasó nada. Cuando viví en Ayacucho también conocí como a 2 ideólogos, ya personas muy ancianas, pero yo no sabía qué eran y también hablé así. Bueno, ellos menos me podían llegar a hacer algo, ¿no? Pero después me comentaron que ya esas personas habían, no recapacitado, pero vivían una vida tranquila, alejada de cualquier cosa. Yo no sabía que eran terroristas, no tenía idea. Después, ya recapacitando, ellos tenían una mirada muy especial. No me había dado cuenta de eso. Pero ¿cómo es enfrentarse en una situación de juicio, una situación en la que estas personas están con toda su animosidad cambiada, ¿no? Y son personas realmente de mentalidad agresiva? Bueno, ha sido una situación difícil que nos ha tocado vivir en épocas del terror, y particularmente en la época recordarás Jueces sin Rostro, en la cual nosotros desde el año 2017, cuando nos correspondió juzgar a toda esta organización criminal, no teníamos, por ejemplo, custodia policial al inicio. Era una situación difícil porque no nos enfrentábamos a cualquier investigado por la comisión de un delito, por ejemplo, contra el patrimonio, o de repente un sicario, sino nos enfrentábamos a una cúpula. Claro. Altamente ideologizada. Completamente. Y en la cual estábamos procesando a ellos por el delito de terrorismo y también por narcotráfico. Entonces, no solamente era al jefe del Partido Comunista del Perú, Abimael Guzmán, sino era todo el buró político. Era el número 1, al número 2, al número 3, al número 4, al número 5, al número 6, etcétera, ¿no? Entonces era una situación difícil que nosotros hemos tenido que previamente, evidentemente, tomar conocimiento cuál era el significado histórico de esta organización política al inicio, que se convirtió, por ejemplo, en una organización terrorista, saber su ideología, saber los principios, saber a qué se dedicaba y, por supuesto, conocer los actuados de los hechos que fueron materia de investigación y posteriormente juzgamiento y sanción. Y en el caso nuestro, por ejemplo, correspondió juzgarlos y sentenciarlos por el caso de Tarata, ¿no? En la cual se atentó contra el corazón del distrito de Miraflores y que fue el punto de quiebre para poder saber que realmente el Estado se estaba enfrentando a una organización criminal y habría que tomar acción para poder de alguna manera responder como un Estado constitucional de derecho con las armas a este tipo de organizaciones. Exacto. Lo que sí se pudo demostrar precisamente es eso, ¿no? De que el atentado de Tarata fue de Sendero porque después voces de otros lados dijeron de que fue pergeñado por
por Montesinos, etcétera. Pero eso ya es como quien dice para generar una duda popular, ¿verdad? Siempre pasan esas cosas. A mí me dijo un agente de inteligencia de la Marina que cuando estuvieron en la base naval, las 24 horas se turnaban los custodios de las celdas para verlos a través de mirillas a todos los terroristas que estaban presos, y que lo que hacían los terroristas era tratar de adoctrinarlos todo el tiempo que podían. Se acercaban a la mirilla y les hablaban de su ideología. Qué clase tan alucinante, ¿no? de personas, de llegar a eso, ¿no? A un nivel de ese tipo. El tema de los jueces sin rostro fue volteado por la CID, ¿no? Y Sí, se tuvo que volver a juzgar. sí, porque fue una situación de emergencia, de seguridad nacional que vivía el Poder Judicial, que vivía el Ministerio Público y también la policía. ¿Por qué? Porque se habían producido atentados contra la integridad física de algunos magistrados, y entonces tan pronto se conocía que, por ejemplo, un magistrado iba a juzgar a un elemento del Partido Comunista, inmediatamente pues lo amedrentaban, no solamente a él, sino a su familia. Recordarás que, por ejemplo, también aquí en Huaraz hemos tenido jueces sin rostro. Una vez un juez superior me comentó y me dijo: Edín, te comento que nosotros empezamos con el juzgamiento de algunos terroristas aquí en la sede, y íbamos a empezar, y yo estaba con digamos, con mi protección, en la cual no me identificaban, y además había un vidrio en la cual permitía que no se podía visualizar quién era el juez o los jueces que iban a juzgar a los terroristas. Claro. Y además la voz se encontraba distorsionada para poder de alguna forma distraer la atención, para saber, mejor dicho, para no saber de qué juez o de qué magistrado estaba conociendo el proceso. Y luego al final de la audiencia se le acerca una persona y le dice: doctor, ¿cómo está usted? O sea, ya esa persona, ese magistrado, ya estaba identificado por estas personas a quien iban a ser juzgados, ¿no? Claro, entonces, claro. mira, el servicio de inteligencia que además manejaban estas organizaciones. Exacto, bueno, gente infiltrada, ¿no? Sí. Bueno, esa es la especialidad de la izquierda desde que Gramsci hizo su aparición pública, ¿no? O sea, la infiltración. Como digamos, es terriblemente alucinante, pero a ellos les funciona perfecto. Uno nunca sabe en dónde están, y como se dijo en la época de la Guerra Fría, están en todas partes. Así es, ¿no? Así funciona. Bueno, pues el tema de los jueces sin rostro, yo le quería preguntar algo más antes de pasar a otro tema sobre este asunto. Los argumentos de la CID para voltearlo, que al final redundó en lo que viene a ser un tema de reducción de penas, porque se juzgó de otra manera, se dieron penas más cortas, y eso significó que varios terroristas salieran antes del tiempo que hubieran merecido, de acuerdo al Código Procesal de esos tiempos, salir en libertad, ¿no? ¿Usted está de acuerdo con esos argumentos, o cree que hubo al ser un organismo supranacional, hubo un puño muy pesado, sacando músculo, que cambió las cosas aquí en nuestro sistema de justicia? Considero de que en la época del terrorismo que hemos vivido ha habido violencia de ambas partes. Claro. Ha habido violencia tanto de los grupos terroristas como, por supuesto, también por parte de algunos miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, que han ejercido el inicio de procesos penales que todavía... Sí, el caso Clemente Noel, por ejemplo, ¿no? O el caso del Frontón. También, ejemplo, ¿no? claro, que es evidente. Entonces, que pasaron cosas allí. Evidentemente, en el transcurso de la investigación y juzgamiento se crearon los jueces sin rostro, pero además se creó una legislación antiterrorista especial para investigar, juzgar y sancionar a estos terroristas. Entonces, a criterio de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, consideraba que algunos artículos de este marco normativo antiterrorista vulneraba algunas garantías procesales, algunos derechos fundamentales y algunos principios convencionales precisamente de estas personas. Entonces, si bien no nosotros teníamos un marco normativo adecuado para poder luchar y combatir el terrorismo, pero había un derecho comparado internacional que de alguna u otra manera podría haber estado en contraposición. Entonces, cuando algunos procesos judiciales subían a la Corte Interamericana, algunos de ellos fueron anulados, porque precisamente se había violado seguramente la garantía constitucional del debido proceso, el derecho de la defensa, algunas garantías procesales, y de allí se comenzó a hablar del derecho penal del enemigo, claro, y del derecho penal del ciudadano. De tal manera, pues, que estos fueron algunos de los criterios por los cuales
Por ejemplo, las investigaciones y juzgamiento de los terroristas no se hizo en el fuero común, o sea, no se hizo en el fuero militar. Entonces, eso demandó que la competencia de la Corte Interamericana puede en algunos casos anular estos procesos que se llevaron en la justicia policial militar, y se dispuso que la justicia ordinaria se encargara de la investigación y el En pocas palabras, nos trataron como que fueron juzgamientos modo dictadura, para que se entienda un poco más, sí, ¿no? Entonces eso queda inválido de acuerdo a los estándares de justicia, etcétera, ¿no? Algo así. Bueno, pues el problema fue la reducción de penas, pues ahí estuvo el problema, pero como quiera que sea, más o menos se interpreta lo que usted está diciendo, ¿no? El asunto es cómo estamos ahora, porque más parece que el Código Procesal victimiza al agresor y deja desamparado al agredido. El asunto de que considero de que habría que comenzar a trabajar en temas de política criminal, en la cual están comprendidos todos los sectores, por ejemplo, desde el Ejecutivo, el Legislativo y el Poder Judicial y los otros sectores que componen los diferentes niveles de gobierno. ¿Por qué? Porque la lucha contra la delincuencia en sus diferentes modalidades o velocidades no compete solamente al Poder Judicial. Entonces, considero que el respeto a los derechos fundamentales, el respeto a las garantías procesales es un buen inicio para poder hacer un justo juicio a través de lo que los abogados denominan la garantía constitucional del debido proceso. Ahora, el problema se presenta, por ejemplo, si el endurecimiento de las penas podría o no acarrear la disminución de la delincuencia. Y usted muy bien sabe que, por ejemplo, eso no ha sucedido. Tenemos, por ejemplo, una cadena perpetua de 35 años de pena privativa de la libertad que no ha dado solución al problema. Se habla, por ejemplo, de pena de muerte para aquellas personas que cometen delitos de violación sexual de menores con causal de muerte. También consideramos que de repente, si esto se aprueba y podemos salir del Pacto de San José, disminuiría los casos de violación sexual. La política criminal y la criminología nos indican que el endurecimiento de las penas de alguna u otra manera no disminuye la criminalidad, pero sí, por lo menos, creo que habría que plantear otras formas de política criminal que no necesariamente vayan con el endurecimiento de las penas. Por ejemplo, hoy acaba de salir en el diario oficial peruano algunas modificatorias del Código Penal y del Código Procesal Penal, que, por ejemplo, para que se pueda plantear un requerimiento de prisión preventiva a una persona sujeta a un proceso de investigación, la prognosis de la pena debe ser superior a 4 años. Ahora, por ejemplo, la prognosis va a ser de 5. Después también se habla de la revocatoria de la suspensión de las penas. Entonces, hay de alguna manera una forma de viraje para poder suavizar las penas, para que de alguna forma se modifique la política criminal, para verla desde un punto de vista holístico, no necesariamente de penas severas, sino considero que la verdadera educación y la prevención, la investigación y el combate contra el crimen organizado y la delincuencia en todas sus modalidades empieza con los valores, empieza desde la escuela, empieza desde la casa, desde el hogar. Claro, que es un problema social. Elena G. de Huay, una hermana adventista, decía que la verdadera educación no empieza cuando el niño va por primera vez a la escuela, sino desde cuando el bebé se encuentra por primera vez en la cuna. Y a partir de allí tenemos que comenzar a forjar valores. Claro, el tema de la formación de valores es una cosa que ha ido en detrimento a lo largo del tiempo, pues, ¿no? Lamentablemente, la persona que delinque comete algo que es absolutamente censurable, pero el problema es el resto de la sociedad. Hay una parte de la sociedad que aplaude eso y otra parte que la justifica. O sea, justifica la acción del delincuente, ¿no? Mucho el argot popular que dice eso también es un trabajo. ¿Cómo puede ser un trabajo robar? ¿Cómo puede ser un trabajo robar y matar? ¿Cómo puede ser un trabajo quitarle a otro el esfuerzo de haber conseguido algo, ¿no? Mira, nosotros tenemos, por ejemplo, a diario atracos a mano armada, cogoteos, asaltos a viviendas, a centros comerciales. En suma, delitos contra el patrimonio en sus diversas modalidades. Y en cualquier momento nosotros podemos estar en el lugar, en el tiempo y de repente en la hora equivocada y ser víctimas de una agresión contra nuestra integridad física y contra nuestra propiedad también. Entonces, frente a vista y paciencia de las autoridades. ¿Por qué? Porque la espiral de violencia
está tocando fondo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Yo creo que todas las autoridades estamos comprometidos. Le decía, en alguna oportunidad se estuvo hablando del plan Bukele, ¿no? ¿Para qué? Para poder combatir las organizaciones criminales que tenemos en el país. ¿El crimen ha crecido? Sí. ¿La delincuencia ha crecido? Sí. ¿Se está combatiendo? Yo creo que la respuesta podría ser hasta negativa, ¿no? Sí, pues si cae sola, ¿no? Porque creo que solamente si de repente una autoridad política se dedica como tema de campaña solamente a ejecutar el tema de la seguridad ciudadana, yo creo que ha hecho enorme beneficio al país. Claro. Porque con seguridad ciudadana, ¿qué tenemos? Mayores inversiones, mayor producción de los negocios, mayor emprendimiento para los mediana y la pequeña empresa y mayor estabilidad económica y financiera. Sí, pues. ¿Quién mueve la economía en el país? La clase media. Así es. Entonces yo creo que a partir de ahí tenemos que darle seguridad a la clase media, a las clases también inferiores. Emergentes. Y a todas las clases al final, ¿no? Claro. ¿Para qué? Para tener un país seguro, libre de violencia. Te presentamos lo nuevo de Fotón. El equilibrio preciso entre diseño, ingeniería, fortaleza, potencia y sofisticación. Hay un Fotón esperando por ti. Cualquier destino se hace sencillo con un Fotón. Cualquier emprendimiento crece con un Fotón. Tenemos un catálogo de opciones Fotón para ti y un servicio postventa de primer nivel para todo tipo de vehículo, planchado y pintura mecánica en general, suspensión, dirección y frenos. Es tener AMB Motors. Confianza en tu ruta. Esto es Happy Dent, el centro odontológico más especializado y con mejor atención en Huaraz. Con tecnología de punta a disposición para todos sus tratamientos. Ortodoncia, endodoncia, odontopediatría, curaciones con luz halógena y mucho más. Niños, jóvenes, adultos y adultos mayores se atienden felices en Happy Dent. Galardonados y premiados por ser los mejores. Happy Dent, tu clínica dental. Sabemos que estás buscando el mejor lugar para celebrar la Navidad con tus compañeros de trabajo, de estudios, y eso incluye fiestas de promoción. En la Mediterránea contamos con 2 ambientes especiales que se ajustan a lo que tanto necesitas. Nuestro segundo nivel es especial para eventos corporativos, que se presta hasta para intercambio de regalos. El salón Family Fest, ideal para fiestas de promoción, en el que contamos con juegos para los más peques. Y espera, porque esto es lo mejor. No cobramos por alquiler de local. Ofertas y promociones especiales para tus eventos de fin de año solo en la Mediterránea. Visítanos para cotización sin compromiso o llámanos al 919-005-640. La Mediterránea, siempre tu mejor elección. ¿Tienes dificultad para lograr tus metas? Hola, soy Jessica Segura, coach profesional, y con mi amplia experiencia profesional te acompañaré a través de sesiones personalizadas para diseñar un plan de acción efectivo en el camino hacia tu éxito. Y si tienes una empresa, lograrás objetivos estratégicos. Nuestros talleres de inteligencia emocional, desarrollo personal, team building, liderazgo y mucho más te permitirán lograr resultados de alto impacto. Cada vez son más las personas y organizaciones que deciden invertir en su desarrollo, volviéndolas más competitivas. Así que no esperes más. Contáctame hoy y juntos
co-crearemos el camino hacia tu éxito. Juntos diseñaremos la vida que quieres tener. Matriz TV, un canal con las hormonas revueltas. Con contenido especial de nuestros canales aliados y colaboradores. Contenidos muy interesantes para público muy diverso. Esperamos que disfrutes de nuestro canal. Suscríbete y comparte nuestra existencia. Pronto empezaremos con el contenido propio y original. Matriz TV, un canal con las hormonas revueltas. Esta es la ocasión que esperabas para adquirir un buen vehículo de chamba. Un camioncito furgón Kia 2700, año 2009. Mecánico, petrolero, furgón isotérmico. Ideal para tu negocio, amigo emprendedor. Llama ahora mismo al 994-369817. 994-369817. Porque el precio es de locura. Aprovecha esta ocasión, porque no se repetirá. Sí, pues, pero tiene razón. La clase media es la que maneja la mayor cantidad de la dinámica económica de un país, es la que engrosa el PBI, etcétera. O sea, digamos de que tiene razón en eso, ¿no? Todos debemos de gozar de una buena seguridad ciudadana, pero la clase media tiene que estar protegida porque si la disgregan o acaban con ella, como era el plan de la izquierda con Pedro Castillo, etcétera, pues estamos fritos, así literalmente, ¿no? Pero bueno, el tema del crimen organizado, vamos a poner así como que en pantalla el último libro suyo, de tres, ¿no? Tiene 3 libros. Crimen organizado, enemigo social del Estado peruano, ¿no? Es un libro que, bueno, se ve muy bonito, la portada está bien diseñada, ¿no? Pero me gustaría que nos ponga en contexto, antes de hablar del libro, que nos ponga en contexto qué es el crimen organizado, porque mucho se habla, organización criminal para delinquir, por ejemplo, ¿no? Es un término que mucho se puso en boga por el asunto, por ejemplo, Keiko, ¿no? Que los cócteles, que el pitufeo, que no sé qué. En fin, todos tenemos una percepción de qué pasó, pero mientras no se compruebe nada, no sabemos nada, básicamente. Pero también hay otras organizaciones, aquí tenemos una larga foja de servicios de ex gobernadores regionales que han terminado con sus huesos en la cárcel, etcétera, como en otras partes del Perú, ¿no? Pero el tema es en sí, ¿qué es el crimen organizado? Para que nosotros estemos bien en contexto antes de hablar del libro. Correcto, gracias por la pregunta, creo que es bastante interesante. Debo participarles de que en el país nosotros tenemos 3 clases de delincuencia. Un poco para entrar en contexto, como usted dice. Tenemos una delincuencia común, de bagatela, de menudeo, ordinaria, por llamarlo así, que está relacionada, por ejemplo, con aquellas personas que cometen delitos de omisión a la asistencia familiar, que no le pasan los alimentos a sus hijos, pero que al final son delitos, son delincuentes. Por ejemplo, delitos de hurto, delitos de lesiones simples, o sea, son delitos, digamos, de poca monta, para llamarlo así, ¿no? Y también tenemos otra clase de delitos que ya son un poco más complejos, emblemáticos y que merecen una mayor investigación. Estamos hablando de los delitos de feminicidio, agresiones en contra de las mujeres o integrantes del grupo familiar, o casos de violación, de violaciones contra la libertad sexual. Entonces importa una pluralidad a veces de imputados o de agraviados, o importa la recaudación de una actividad probatoria un poco más compleja. ¿Por qué? Porque son delitos de la sombra, en la cual solamente el agresor y la víctima conocen cómo han sucedido los hechos, y a partir de allí el Ministerio Público tiene que reconstruir la nueva historia y que tiene que ser fidedigno. Claro. Entonces tenemos delitos de bagatela, común o ordinarios, delitos emblemáticos o complejos, pero además viene lo otro,
que son los delitos más graves, que vienen los delitos del crimen organizado, o que se les denomina delitos de organizaciones criminales, que son los más complejos, los más graves. Entonces, ¿qué es una agrupación criminal o qué es el crimen organizado? De acuerdo a la ley 30077, se dice que la organización criminal o crimen organizado es la agrupación de 3 o más personas que se distribuyen funciones, que se distribuyen roles, que se distribuyen funciones o papeles dentro de una estructura criminal que se mantiene en un tiempo determinado, cuya función es obtener pingües ganancias económicas a consecuencia de cometer delitos considerados graves y muy graves. Ahora, no son cualquier delito. Estos delitos están relacionados, por ejemplo, para los delitos contra la administración pública o delitos de corrupción. Los delitos de lavado de activos, los delitos de tráfico ilícito de drogas, los delitos de sicariato, de extorsión, de explotación sexual, los delitos contra el orden económico y financiero, delitos, por ejemplo, de migración o de tráfico ilícito de migrantes, tráfico ilícito de munición y armamentos de guerra, delitos informáticos o ciberdelincuencia, delitos de tala ilegal de árboles o de minería ilegal. Entonces son delitos que por su propio contexto necesitan de una organización de 3 o más personas para cometer delitos graves. Estas organizaciones en muchos casos mueven ingentes recursos económicos, pueden mover tanto dinero como mueve un país, y al mover tanta cantidad de dinero desestabilizan, por ejemplo, una municipalidad, pueden desestabilizar económicamente a una región, pueden desestabilizar la seguridad nacional de un país y pueden desestabilizar el orden económico y financiero de todo el Perú. Entonces, esas organizaciones cuyos ingresos son ilegales a consecuencia de la comisión de estos delitos considerados graves y muy graves, son considerados lo que se llama el crimen organizado o las organizaciones criminales. Claro. Me trajo el recuerdo primero a Pablo Escobar y de pronto dije el caso peruano emblemático en un tema parecido, pero sin llegar a la violencia de tal escala como la de Pablo Escobar, fue Mosca Loca, que en los 80 incluso anunció que podía pagar la deuda externa, ¿no? Es que lo que pasa que nosotros tenemos diferentes clases de criminalidad, porque normalmente la criminalidad organizada no es la criminalidad violenta que se produce en las calles, del cogoteo o de aquella persona que comete delitos contra el patrimonio en la modalidad de robo agravado. No, los miembros de las organizaciones criminales son muy elegantes para cometer delitos. Son cabecillas. Por ejemplo, hay organizaciones criminales dedicadas a la explotación sexual. Ahora de señoritas, por ejemplo, que toman espacios públicos de una cuadra para que señoritas extranjeras comiencen a vender, por ejemplo, servicios sexuales. Y si alguien atenta contra ese espacio público, vienen los ajustes de cuentas y mueven ingentes cantidades de recursos económicos. O sea, ahí tenemos una organización criminal. Y esa gente de arriba normalmente no mata. Normalmente ella no es la ordena. que hace luz tampoco, ¿no? Ordena. Y el éxito de las organizaciones criminales está orientada a su clandestinidad, que no hacer luz. Mientras menos sepan de ellos, el éxito de la organización y de los ingresos económicos está asegurado. ¿Por qué? Porque cometen delitos y al final la policía, mientras investiga, mientras da con ellos, pasa mucho tiempo y al final a veces no se da con el autor de esta clase de delitos. Aparte que tiende a expandirse y se vuelve incontrolable, ¿no? Sí, ¿por qué? Porque como tienen capacidades económicas, hoy día pueden matar u ordenar un asesinato contra una persona o de repente cometer delitos y mañana pueden estar en otra ciudad o probablemente en otro país y no pasó nada. Y ahora también la delincuencia se mueve a través de las redes sociales, a través de las tecnologías de la comunicación. Entonces basta dar una orden por un WhatsApp o por un mensaje de texto o por una llamada telefónica a través de redes o a través de aplicaciones que no necesariamente se pueden chuponear para cometer un delito. Y quedan impunes completamente, ¿no? Están escondidos tras todo lo que viene a ser ese aparato cibernético que nos encanta utilizar y no sabemos qué tan peligroso puede ser. El caso de las extorsiones no es nuevo en nuestro país, por ejemplo. Nosotros hemos tenido, por ejemplo, delitos contra el patrimonio en la modalidad de extorsión, ahora los famosos cupos, que también tenemos los casos de los préstamos gota a gota, de algunos
extranjeros que están prestando dinero y a consecuencia de ello cuando no comienzan a prestar más y cuando no les paga comienzan a hacer ajuste de cuentas y atentar contra que ese es el verdadero negocio, no la usura, ¿no? El verdadero negocio es ese. Que está recusado por nuestro Código Penal. Claro. Entonces, ese tipo de situaciones hay que investigarlas, hay que combatirlas, porque de alguna u otra manera hay gente que, por ejemplo, ha entregado toda su vida, todo su patrimonio, con la finalidad de poder tener o de vivir de un interés, pero sin embargo son estafados y es toda una vida que se les va. Claro. En consecuencia... Se diluye y se pierde. ¿Qué estructura problema. tiene su libro, doctor? O sea, ¿qué temas está tratando aquí? Porque ya hemos hablado un poco, ya entramos en contexto, es más, estábamos yéndonos un poquito, no por las ramas, pero sí de tratar temas que escapan a lo que es centrarnos en su libro que recientemente presentado. ¿Qué temas trata aquí? Esta es una producción científica que nosotros hemos realizado durante este año con la finalidad de dar a conocer qué significa el crimen organizado, cuál es su naturaleza jurídica, cuáles son los presupuestos procesales, cuáles son sus medidas cautelares que se pueden interponer contra los miembros de las organizaciones criminales, cuáles son sus medidas limitativas que también se interponen contra ellos, pero particularmente hacemos una investigación sobre las técnicas de investigación criminal que se deben seguir para poder dar con los responsables de la cúpula, de los miembros de las organizaciones criminales. Claro. Porque si no realizamos una correcta investigación criminal, ¿cómo podemos dar contra los peces gordos? Así es. Entonces, hacemos una descripción, por ejemplo, de que hay que fortalecer a la Policía Nacional para que a través de estas técnicas de investigación se pueda realizar, por ejemplo, el agente encubierto, el agente especial, el levantamiento del secreto de las comunicaciones, el levantamiento de la reserva tributaria, la entrega vigilada de los bienes delictivos, así como también, pese a que no es una técnica de investigación criminal, recurrir a lo que se llama también la colaboración eficaz, que también nos ha dado enormes beneficios al país, porque gracias a la colaboración eficaz se ha podido descubrir el caso Lavajato, el caso Odebrecht, y casi todas las presuntas organizaciones criminales sujetas a investigación han sido descubiertas porque un colaborador eficaz que se encontraba inoculado dentro de la organización criminal como topo ha dado información. Ahí tenemos el caso Ecoteva, ahí tenemos el caso PPK, ahí tenemos el caso del expresidente Martín Vizcarra, ahí tenemos el caso de Pedro Castillo, tenemos el caso de Dinámicos del Centro, tenemos el caso Keiko Castillo, tenemos el caso de los gobernadores, por ejemplo, del Callao, tenemos el caso Cuellos Blancos, etcétera. Entonces son presuntas organizaciones criminales que gracias a colaboradores eficaces que han dado información, Ministerio Público ha logrado continuar con estas investigaciones. Digo presuntas porque todavía no tenemos un juzgamiento, no hemos tenemos una sanción todavía, ¿no? Por eso es bueno considerar la presunción constitucional de inocencia. Bueno, eso siempre se tiene que hacer también, porque si uno no lo hace, nos escucha algún imputado o procesado y después nos puede interponer una denuncia, ¿no? Es importante, pero además no solamente aquí en el libro hacemos una investigación sobre el crimen organizado y sobre el juzgamiento e investigación de las organizaciones criminales, sino también estamos indicando que cualquier tipo de investigación, los miembros de las organizaciones criminales deben estar también investigados respetando sus derechos fundamentales, respetando sus derechos humanos, respetando el irrestricto derecho de defensa, porque quieras o no, estas personas que puede que se hayan equivocado tienen derecho a un abogado, tienen derecho a la doble instancia, tienen derecho a que se respeten sus derechos fundamentales, entonces tienen derecho a un juicio justo. ¿Por qué? Porque puede suceder que muchas personas estén siendo investigadas por organizaciones criminales, pero de repente son inocentes. Así es. Entonces hay que separar la paja del trigo. Claro, hay un tema aquí también, ¿no? Que muchas personas, ya por indignación algunas, y otras no, porque así lo creen, se escucha esa voz, sobre todo en la calle, en la población. Dicen, él ha cometido un delito, él es un criminal, y desde que comete el crimen o comete el delito, ya no tiene derechos. O sea, ¿cómo hacemos que las personas que piensan así entiendan que no deben de pensar así? Mire, ¿qué pasaría si, por ejemplo, un familiar, o de repente usted sale de su casa o un familiar le pone de conocimiento que su menor hija de 8 años ha sido víctima de violación sexual por parte de su vecino? ¿Qué pensamos nosotros? Ese sujeto habría que mandarlo pues cadena perpetua, habría que inclusive practicarle la castración química, debería podrirse en la cárcel, a veces dicen las personas, ¿no? Entonces, pero no,
el Estado, a través de sus funciones magnánimas y a través de las atribuciones del Estado constitucional de derecho, lo correcto que debe hacer a esa persona que es en estos momentos investigado por la comisión de ese delito muy grave, el Estado debería hacerle un juicio. Significa que a través de todo el proceso que se le va a seguir de investigación y juzgamiento, se le debe decir por qué se le va a sentenciar. O sea, en otras palabras, no se le puede castigar sin proceso, porque si no regresaríamos a las épocas pretéritas, ¿no? Todas las personas, por más delincuentes, avesadas que podrían ser, necesitan un juicio justo, necesitan un abogado. Tienen derechos, tienen garantías procesales y hay que respetar las libertades públicas, porque si no, nos convertimos en un Estado despótico que por pensar que con una denuncia que puede ser hasta calumniosa, podrían mandar a la cárcel a mucha gente. Y de eso no se trata. Sí, se trata de veces, tener un equilibrio, ¿no? Claro, yo me trae a la memoria algunos linchamientos en Juliaca, por ejemplo, de hace más de 20 años, que linchaban personas que habían sido inocentes. Lamentablemente los quemaron, o sea, esas personas las mataron en la calle. Y resulta que por correr en ese lugar lo tomaron por delincuente y se acabó, ¿no? Sí. Lo que es peor es que la persona no era propia del lugar y ahora eso empeoró su situación. ¿Cuántas personas en los 65 establecimientos penitenciarios que tenemos en el país se encuentran privados de su libertad de manera injusta? Claro. ¿Cuántas personas han sido sentenciadas y de repente no son los autores de la comisión de esos delitos? Entonces de repente están detenidos porque no han tenido un abogado, no han tenido un buen abogado, no han tenido las pruebas correspondientes para defenderse, o los han dejado pues a su libre arbitrio. Claro. Hay mucha gente muy humilde, muy pobre que está detenida. Tenemos gente... Varios de ellos enfermos también, ¿no? Enfermos, sí. Entonces yo creo que habría que, como respuesta del Estado constitucional de derecho, yo creo que la persona, por más delincuente que sea, aun cuando la opinión pública pida la hoguera, aun cuando el Ministerio Público pida la cadena perpetua y aun cuando la parte agraviada pida que esa persona pueda permanecer muchos años detenido, para eso está el juez, para poder garantizar el respeto de sus derechos, el respeto de sus libertades públicas, para garantizar un debido proceso, para poder indicar que si realmente le corresponde una pena alta, o de repente puede ser que ese hombre sea inocente, también, como muchos casos han pasado. Entonces el juez tiene que tener esa sabiduría para poder escuchar no solamente a una parte, sino también a la otra parte y luego tomar la decisión más correcta. Sí, pues bueno, nosotros estamos en un sistema que es germánico, romano, francés, creo, ¿no? Ese es el sistema. Y siempre a través de las películas y todo el argot populares, en Estados Unidos no pasa eso, pero ellos tienen la common law. El tema es que allá en Estados Unidos, con todo lo que se dice de su sistema de justicia, tenemos mucha información de gente que ha sido condenada injustamente, ¿no? Y que a veces ni siquiera ha estado en el lugar de los hechos y ha pasado largos años detenido, o sea, preso, y después ha tenido que recibir un resarcimiento del Estado. No sé si millonarios, pero ya les cortaron 20, 30 años de su vida. Hay una propuesta que a veces, o preguntas que cuando inicio las clases a mis alumnos siempre me encanta decir: ¿qué es más importante? ¿Usted considera que es bueno investigar para detener o debemos detener para investigar? Entonces puede esa pregunta tener muchas connotaciones, pero muchos dicen primero debemos investigar a la persona y después la detenemos, y si quiere el juez le puede imponer una cantidad determinada de años, pero ¿por qué? Para no vulnerar su derecho constitucional de inocencia. Entonces es bueno investigar y luego detenemos. Pero otros dicen, no, es bueno primero detener y después investigar. Entonces, esto tiene otra connotación. Porque ¿qué pasaría si encontramos a un feminicida que ha matado a su esposo? Lo vamos a investigar para después detenerlo. Ese hombre se fuga. Entonces, primero lo detenemos y después lo investigamos porque se le detiene en flagrancia, ¿correcto? En flagrancia delictiva. Pero viene otro problema también muy agudo, en el sentido, ¿qué pasa si detenemos para investigar y después de la investigación el juez considera que es inocente y lo absuelven de la acusación fiscal? ¿Quién le paga los años de resarcimiento, de daño moral a esa persona detenida? Exacto. Ese es el gran problema. Así, y ahí viene el tema, ¿no? Y volvemos a la common law con nuestro sistema germánico, romano, francés. Ellos tienen un jurado que decide. Yo pienso que sería inaplicable aquí porque, así como somos los peruanos, obviamente que vamos a tener preferencias al momento de juzgar como jurado, porque el juez lo único que hace allá en Estados Unidos es imponer penas. No hace más. Acá el juez evalúa. En su experiencia como magistrado,
¿Es mejor el sistema que tenemos en ese sentido? El sistema nuestro es un sistema de europeo continental, Ajá. mediante el cual, por ejemplo, son los jueces profesionales, son los jueces técnicos en derecho que imponen una sanción. Entonces, en nuestro sistema procesal penal acusatorio, nosotros tenemos dos modelos de jueces. Un juez de garantías, para los efectos de que no se vulneren los derechos del investigado, sea por parte del Ministerio Público, de la policía o de cualquier persona que podría vulnerar sus derechos. Por eso tenemos un juez de garantía que garantiza los derechos del imputado y también de la parte agraviada. Y tenemos otros jueces que se llaman de juzgamiento, que son los jueces de sentencia. Entonces, los jueces de garantía y los jueces de sentencia son jueces profesionales. ¿Por qué? Porque estudian el proceso y porque además nosotros estudiamos la carrera, que son 6 años, después tenemos cursos de especialización y para ser magistrados tenemos que recurrir a la Academia de la Magistratura, hacer un programa de formación de aspirantes, después hay que hacer maestrías, hay que hacer doctorados para poder capacitarnos como profesionales y especializarnos. Claro. Y después, evidentemente, estudiar el proceso, estudiar las partes, las pretensiones para emitir una sentencia profesional, la más justa posible. ¿Quién es un juez? Un juez es un tercero imparcial que va a decidir sobre las pretensiones de las partes. Entonces, en cambio, un jurado es una persona que no es profesional en derecho, es un lego que de acuerdo a su saber y entender y a su lógica va a decir es inocente o es culpable. Claro. Y al final es el juez el que tiene que tomar la decisión. Nosotros tenemos un sistema europeo continental en la cual, por ejemplo, el artículo 139, inciso 5 de la Constitución Política del Estado establece que son garantías y funciones de la Administración de Justicia la motivación por escrito de las resoluciones judiciales. Claro. Significa que nosotros, cuando emitimos una decisión judicial, tenemos que darle una respuesta a los requerimientos o a las pretensiones de las partes con una resolución que tiene que estar bien fundamentada. Lo que denominamos tiene que ser una resolución suficiente, congruente, motivada y conforme a derecho. Es decir, debemos darle una respuesta profesional. ¿Por qué le imponemos, digamos, 15 años de pena privativa de la libertad y el pago de 20,000 soles por concepto de reparación civil? Claro. ¿Y por qué lo absolvemos? Ajá. Tenemos que explicar en forma detallada por qué estamos imponiendo esa pena. Así es. Y a mí me parece que este sistema europeo continental de la motivación y argumentación de las decisiones judiciales me parece que es el más correcto. Mejor que la Common Law. Sí, porque ahí está sujeto a la costumbre. ¿Qué le parece, por ejemplo, si a usted le van a imponer una pena de 15 años y le dicen, ¿sabe qué? Te vas al penal 15 años. Claro. Pero vas a decir, ¿pero por qué? No, simplemente porque el juez considera que son 15 años. No, entonces consideramos que el juez impone 15 años, debe explicar las razones, los fundamentos por las cuales está imponiendo esa pena. Así es. Creo que sería lo más justo. ¿Por qué? Porque si una decisión judicial no está debidamente motivada, es una decisión arbitraria, es una decisión subjetiva y por ende una decisión inconstitucional. Claro. Bueno, doctor, lo constitucional es que usted también deguste la pizza. Yo ya voy por mi cuarta tajada, si no me equivoco. Me parece injusto dejarlo así que nos vamos a un cortecito para que deguste acá un poquito el doctor y luego estamos de vuelta aquí en Acompáñame. Estamos con el doctor Edín Campos. No se muevan. Te presentamos lo nuevo de Fotón. El equilibrio preciso entre diseño, ingeniería, fortaleza, potencia y sofisticación. Hay un Fotón esperando por ti. Cualquier destino se hace sencillo con un Fotón. Cualquier emprendimiento crece con un Fotón. Tenemos un catálogo de opciones Fotón para ti y un servicio postventa de primer nivel para todo tipo de vehículo, planchado y pintura mecánica en general, suspensión, dirección y frenos. Es tener AMB Motors. Confianza en tu ruta. ¡Oh, oh, 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 oh!
Sabemos que estás buscando el mejor lugar para celebrar la Navidad con tus compañeros de trabajo, de estudios, y eso incluye fiestas de promoción. En la Mediterránea contamos con 2 ambientes especiales que se ajustan a lo que tanto necesitas. Nuestro segundo nivel es especial para eventos corporativos, que se presta hasta para intercambio de regalos. El salón Family Fest, ideal para fiestas de promoción, en el que contamos con juegos para los más peques. Y espera, porque esto es lo mejor. No cobramos por alquiler de local. Ofertas y promociones especiales para tus eventos de fin de año solo en la Mediterránea. Visítanos para cotización sin compromiso o llámanos al 919-005-640. La Mediterránea, siempre tu mejor elección. ¿Tienes dificultad para lograr tus metas? Hola, soy Jessica Segura, coach profesional, y con mi amplia experiencia profesional te acompañaré a través de sesiones personalizadas para diseñar un plan de acción efectivo en el camino hacia tu éxito. Y si tienes una empresa, lograrás objetivos estratégicos. Nuestros talleres de inteligencia emocional, desarrollo personal, team building, liderazgo y mucho más te permitirán lograr resultados de alto impacto. Cada vez son más las personas y organizaciones que deciden invertir en su desarrollo, volviéndolas más competitivas. Así que no esperes más. Contáctame hoy y juntos co-crearemos el camino hacia tu éxito. Juntos diseñaremos la vida que quieres tener. Esto es Happy Dent, el centro odontológico más especializado y con mejor atención en Huaraz. Con tecnología de punta a disposición para todos sus tratamientos. Ortodoncia, endodoncia, odontopediatría, curaciones con luz halógena y mucho más. Niños, jóvenes, adultos y adultos mayores se atienden felices en Happy Dent. Galardonados y premiados por ser los mejores. Happy Dent, tu clínica dental. Esta es la ocasión que esperabas para adquirir un buen vehículo de chamba. Un camioncito furgón Kia 2700, año 2009. Mecánico, petrolero, furgón isotérmico. Ideal para tu negocio, amigo emprendedor. Llama ahora mismo al 994-369817. 994-369817. Porque el precio es de locura. Aprovecha esta ocasión, porque no se repetirá. Matriz TV, un canal con las hormonas revueltas. Con contenido especial de nuestros canales aliados y colaboradores. Contenidos muy interesantes para público muy diverso. Esperamos que disfrutes de nuestro canal. Suscríbete y comparte nuestra existencia. Pronto empezaremos con el contenido propio y original. Matriz TV, un canal con las hormonas revueltas. Continuamos aquí en Acompáñame con el doctor Edín Campos Barranzuela, quien ya tuvo la oportunidad de degustar la pizza napolitana y ahora está con la pizza especial. ¿Qué tal la experiencia con la pizza, doctor? ¿Cómo la sintió? Bueno, es muy agradable. Ajá.
Y es una entrevista un poco sui generis, ¿no? Sí, pues un poquito, ¿no? Solo un tantito, nada más. El pan al ajo estuvo bueno, ¿no? Sí, muy, de bueno, muy bueno, muy bueno. De verdad, bastante bueno, ¿no? Tanto así que todavía tengo acá un pedacito que no quiero que se acabe. Lo quiere guardar para el final, para el broche de oro, algo así. No, está muy buena la atención aquí en Pizza Roulette. Pueden venir, está en el Jirón Francisco de Sela, a 10 metros del cruce con el Jirón Corongo. Francisco de Sela 536, y en pantalla sale el número del delivery también. Pizza Roulette, no se olviden, tiene más que pizzas también. Bueno, este es un libro que usted me comentó que este libro lo puede leer cualquier persona, no es solamente académico, tiene un lenguaje como para que todos comprendamos el libro, ¿no? Bueno, sí, Luchito. Este es una producción que hemos publicado y nos hemos esmerado para que sea un lenguaje sencillo, de fácil entendimiento, en la cual no solamente lo pueda leer el abogado, lo pueda leer el estudiante de Derecho, el fiscal, el juez o el profesional, sino está dedicado para que también la mamá del fiscal, de repente el hermano del juez o el hermano del abogado lo pueda leer, que esté ahí en la biblioteca. Claro. Porque es de fácil entendimiento y sobre todo es una lectura fascinante que si uno empieza con el primer capítulo va a querer el segundo, el tercero y un poco de trama que hemos puesto para poder redactar este tipo de libros que a veces no se suele realizar de esa manera, porque siempre a veces los libros normalmente técnicos tienen una rigurosidad que va orientado a un público profesional que solamente ellos lo pueden entender. Claro. Pero he considerado que creo que por qué solamente va a ser dedicado para los abogados, sino creo que es para el país, para que cualquier persona preocupada por la delincuencia, por la criminalidad organizada, yo creo que puede fácilmente entender sobre todo el fenómeno que estamos viviendo en estos momentos en el país. Claro. Y esto me da pie, ¿por qué? Porque, por ejemplo, hasta hace poco han habido jueces de que al momento de emitir la sentencia, emiten sentencias ininteligibles, que por ejemplo se le notifican al propio agraviado, al imputado, y el imputado dice, la verdad que no sé qué significa, por favor, señor abogado, tradúzcame la sentencia. Entonces, nosotros consideramos que eso no está bien. Si él es el principal protagonista de la relación procesal y va a estar destinada a la resolución judicial para él, ¿por qué no redactarle una resolución a la parte agraviada o al propio imputado, hasta probablemente con educación primaria, que la pueda entender? Si le están poniendo, por ejemplo, 10 años de pena privativa de la libertad, ¿por qué no leer su propia sentencia en la cual él la pueda entender? Entonces, de eso se trata el libro, que se entienda el fenómeno social que estamos viviendo sobre la criminalidad organizada. Y que aprendamos todos también, ¿no? Exacto, de eso se trata, ¿no? De que aprendamos todos para que no sea patrimonio exclusivo de un grupo de profesionales, sino que sea para todas las personas interesadas en este tema. Y está interesante, además, es un libro que no tiene muchas páginas, ¿no? Bueno, tiene 237 páginas. Son pocas. Que no, bueno, para el que le gusta leer son pocas. Hemos querido no hacer un libro grande, como un tratado, modestamente, un libro chiquito. No es la Gaceta. Es pequeño, pero de alguna otra manera hay algunas ideas, algunos aportes, y que es de fácil lectura porque de repente usted se va de viaje un fin de semana, o de repente está en el bus o en el avión, comienza a leerlo, se puede leer un par de capítulos fácilmente. Tranquilamente. ¿no? Yo creo que de eso se trató. De repente se va a la cama antes de dormir, se pone a leer el libro y creo que un par de días, una semana, bien dosificada, se lo termina de leer. Claro. 232 páginas, me dijo, ¿no? Sí. No son muchas. Digo, para el que le gusta leer también tiene un promedio de lectura veloz. Lo que sucede es que, por ejemplo, nosotros los abogados y los jueces muchas veces tenemos una muy buena biblioteca. Sí, claro. Y adornamos la biblioteca con libros grandes, con tomos. Y a mí ha pasado. Y entonces adorno mi biblioteca así con libros empastados, muy bonitos, pero que a veces no se suelen leer. Son para el adorno. Claro. Entonces yo he considerado de que el libro es para leer, ¿no? Claro. El libro es para tratarlo, para meditarlo. Y qué mejor que un libro pequeño para poder hacerlo, porque esos son los libros que tienen mayor éxito en su lectura. Claro, eso lo iba a decir, de fácil lectura, ¿no? O sea, invita a leer.
Exactamente, ¿no? exactamente, No es para que se pueda trabajar y así de alguna otra manera no se pueda realizar ningún tipo de situación. Yo creo que de ahí radica la importancia para poder trabajar este tipo de situaciones. Claro. En este libro, aparte, creo que trata de me parece haber escuchado eso, no lo sé, me va a desmentir usted, de algunos casos emblemáticos también. ¿Y en qué sentido, si es que los trata? Bueno, sí, efectivamente, nosotros estamos abordando algunos temas de presuntas organizaciones criminales. No le voy a pedir opinión, no se preocupe. De algunas presuntas organizaciones criminales dedicadas, por ejemplo, como los cuellos blancos. Ajá. Y se ha actualizado la información también periodística para saber en qué estado se encuentra la situación jurídica de cada uno de ellos. Ajá. Por ejemplo, cuellos blancos, por ejemplo, se encuentra el caso de los dinámicos del centro, por ejemplo, el caso Fuki Cócteles, el caso PPK, el caso de Vladimir Cerrón, el caso de Pedro Castillo, así como también los casos últimos que tenemos relacionados con los expresidentes como Martín Vizcarra, como el caso de Icoteva. Entonces yo creo que es importante de alguna u otra manera tenerlos en cuenta para los efectos de que nosotros podamos saber de qué presuntas organizaciones criminales estamos hablando. Claro. Y le decía esto porque, y justamente aquí estoy buscando algo interesante que quiero transmitirle a usted, que cuando usted me preguntaba ¿qué es un libro, no? ¿Qué es un libro? ¿Y por qué nosotros estamos escribiendo un libro? ¿Y por qué lo interesante de un libro pequeño? Claro. Se dice que, por ejemplo, un libro abierto es un cerebro que habla. Ajá. Se dice que un libro cerrado es un amigo que espera. Así es. Pero al mismo tiempo un libro olvidado es un alma que perdona. Ajá. Y un libro destruido es un corazón que llora. ¡Wow! ¡Qué interesante! Sí, sí lo he escuchado, pero siempre tocan esas palabras, ¿no? Eso del libro el amigo que espera es bien interesante. Dicen que los libros son como un árbol lleno de frutas, donde indudablemente unos serán más sabrosos que otros. Depende del paladar literario que tenga el que lo lee, ¿no? Y además, por ejemplo, también se dice que solo hay un buen conocimiento y solo hay un mal, la ignorancia, por ejemplo. José Ingeniero decía, ¿no? Entonces yo creo que comenzar a trabajar por un libro, yo creo que es muy importante. Borges en una oportunidad decía, yo preferiría vivir pobre en un desván, pero con muchos libros, que ser rico a quien no le gusta leer. Claro. El gusto por la lectura es algo que no sé si ahora se va a tratar de desarrollar. Digo, porque hoy tenemos aplicaciones para leer, no tenemos Kindle, tenemos otros más. Y hay gente que no se adapta de la lectura del libro físico a lo que es lo digital, ¿no? Mire, por ejemplo, yo ahora, desde hace ya un buen tiempo, a mí me encanta mucho la lectura. Leo bastante libros jurídicos, pero de un tiempo a esta parte estoy leyendo también libros no jurídicos, que me permite tener un criterio más holístico sobre determinadas materias. Entonces, leo sobre filosofía, por ejemplo, sobre medicina, sobre sociología, sobre autoestima, sobre superación personal. Entonces yo creo que al ser humano le permite tener un criterio más amplio, por supuesto, porque el mundo no solamente es jurídico, sino el mundo es social, el mundo es económico, el mundo es político. Claro. Entonces el ser humano necesita tener una mente muy holística para poder conocer lo que realmente uno quiere ser. Por ejemplo, cuando la persona no sale de su ciudad, piensan que el mundo, por ejemplo, es solamente Huaraz. Sí. Pero si uno comienza a salir a la capital de la República y si sale al extranjero, ¿cómo crece la mente? El mundo no solamente es Huaraz, se expande. Y eso es bueno, pero por supuesto que es bueno. Claro. Y así también son los libros. Yo creo que sí, tiene razón. Y usted citó la filosofía, que es súper importante también para el desarrollo del derecho, ¿no? Sí. Claro, las bases de la filosofía, del derecho, son filosóficas en gran parte y son corrientes filosóficas que buscan un desarrollo a través de los profesionales, ¿no? Nosotros a través de la filosofía tenemos escuelas que de alguna u otra manera tienen argumentos y tienen dogmática y tienen lo que le llamamos doctrina para poder conocer determinada posición, para poder defender un caso determinado, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahora se hablaba antes, ¿cuál es el verdadero objeto del proceso penal? ¿Por qué a una persona la investiga?
¿Por qué necesitamos conocer la verdad histórica, la verdad procesal, la verdad real, la verdad legal? Porque muchas veces a una persona se le puede condenar por una verdad real, pero legalmente no lo cometió. O de repente se cometió un delito realmente, pero legalmente lo absolvieron. Ajá. Entonces es importante que las verdades puedan coincidir. Claro, entonces, ¿cuál es la finalidad del proceso penal? La finalidad del proceso penal es castigar al delincuente. La finalidad del proceso penal es investigar a través del jus puniendi al delincuente para llegar al conocimiento de la verdad. La verdad del proceso penal es restaurar a la víctima de su bien jurídica penalmente tutelado, o la verdad procesal es realmente buscar la verdad. Pero esta verdad se puede buscar a cualquier costa, aún violando derechos humanos. Claro. No, yo creo que no. La verdadera o el verdadero fin del proceso penal es llegar al conocimiento de la verdad. Pero ese conocimiento de la verdad es respetando derechos fundamentales, respetando garantías procesales, respetando principios constitucionales y convencionales. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, antes en el proceso penal la reina de la prueba era la confesión. Y muchas veces a los imputados, para que puedan declarar, hasta a veces la policía, entre comillas, les hacía tratamientos científicos, los maltrataba. Claro. Y una vez ya exhaustos, de alguna otra manera decían su verdad. ¿Esa verdad realmente era una verdad legal? No, era una verdad porque a la fuerza se la imponía. Sí, pues. Entonces, ahora ese tipo de situaciones procesales de los imputados ha cambiado. Ahora al imputado ya no se le pega, no se le maltrata. Hay que buscar la verdad, pero la verdad real respetando los derechos Es fundamentales. que tiene que haber un control sobre quién maneja el monopolio de la investigación, ¿no? Pero por supuesto, ¿por qué? Porque una persona puede ser delincuente, pero hay formas técnicas de, Claro. de la investigación, de poder conocer si ha cometido un delito. Es más, en algunos casos ya ni la propia declaración del investigado se necesita para llegar al conocimiento de la verdad. ¿Por qué? Porque en algunos casos el investigado siempre lo va a negar. O sea, y porque lo niega, el Ministerio Público debe asumirlo como verdad. Yo creo que no. Por ejemplo, un caso de violación sexual, el agresor, ¿qué va a decir? Cuando le pregunten, ¿usted ha sido el que ha agredido sexualmente a la menor de edad? Va a decir que no. Claro. Entonces, esa verdad no puede ser absoluta. El Ministerio Público y la policía tienen que buscar la verdad por otros medios, por ejemplo, la declaración única de Cámara Gesell de la menor agraviada, por ejemplo, a través de protocolos psicológicos para saber la afectación cognitiva, psicológico y conductual, Claro. por ejemplo, testigos, por ejemplo, un reconocimiento médico legal para ver si ha sido agredida sexualmente a la víctima, para saber si existe un examen de espermatograma, para Sí, pues. saber si realmente ha eyaculado dentro de la cavidad vaginal de la menor, o de repente hacer pericias para saber si en la cama donde se realizó la agresión sexual hay vello púbico, Claro. de ambos, porque en una violación sexual hay fricción Sí, pues. de las partes íntimas. Entonces, este tipo de investigación hay que conocer para llegar al conocimiento de la verdad, y no necesariamente se necesita la declaración del propio investigado. Sí, pues es cierto, ¿no? Ahora, ¿nada voltea una cámara Gesell o sí? Tiene que estar también corroborada con otros elementos probatorios. La Cámara Gesell es la declaración única que hace la persona agredida y que cuenta la forma, modo y circunstancias cómo han sucedido los hechos. Y si esta declaración es corroborada, por ejemplo, con una ficha de riesgo y de repente también corroborada con una pericia psicológica, de repente con una declaración de testigos, con un reconocimiento médico legal, entonces estamos hablando que la menor, a través de la Cámara Gesell, ha dicho la verdad. Claro. Entonces, pero si no hay ningún tipo de corroboración, por ejemplo, la menor dice, me violó Juan Pérez, que es mi vecino, el día 5 de agosto del año 2023, pero de repente se acredita que esa persona el 23 de agosto del año 2023 hacía una semana que se encontraba en otro lugar, y él lo acredita con pasajes, Claro. con boletas de compra y venta, con certificados o de la SUNAT. Entonces acredita que no estuvo en el lugar de los hechos. Entonces la pregunta es, ¿la menor dijo la verdad? Claro. Lo que pasa es que yo siempre escuché esto, y por eso le pregunté, que la Cámara Gesell, una vez que se da la declaración, ya no hay vuelta que darle, eso ya marcó el proceso, y digamos los imputados o el imputado, quien quiera que sea, ya no va a tener forma de defenderse, ¿no? Qué bueno que usted lo diga, porque a mí me parecía extraño que con una prueba, de repente puede ser una menor manipulada, puede ser una menor amenazada para que impute a alguien que... Mire, yo tuve una vez un caso
pero cuando ejercía la defensa, mediante el cual, por ejemplo, una menor denunció a su padre biológico que había sido víctima de violación sexual. Ya. Y al día siguiente pues apareció en todos los medios de comunicación: monstruo viola a su hija. Entonces, caray, esa persona fue detenida inmediatamente y yo asumí la defensa. Entonces yo veía en el padre una tremenda preocupación, una pena, pero el drama que estaba viviendo, veía en sus ojos algo de inocencia. Entonces comenzamos a investigar el caso y luego llegamos a entrevistar a la menor. Y la menor decía que realmente su padre la había violado. Pero después comenzamos a interrogar a sus demás hermanitas y las menores decían que no, que el papá nunca la había tocado. Y después nos llegamos a enterar que era su pareja, porque la chica tenía 15 años, era su pareja quien le había, digamos, dicho a la menor que diga que su papá la había violado porque no la dejaba salir a la discoteca. Y después lo absolvieron al papá. Claro. Entonces, miren, o sea, no siempre una declaración en cámara Gesell de una menor agraviada puede ser una verdad absoluta. Sí, pues. Siempre hay que contrastarla con otros elementos periféricos. Te presentamos lo nuevo de Fotón. El equilibrio preciso entre diseño, ingeniería, fortaleza, potencia y sofisticación. Hay un Fotón esperando por ti. Cualquier destino se hace sencillo con un Fotón. Cualquier emprendimiento crece con un Fotón. Tenemos un catálogo de opciones Fotón para ti y un servicio postventa de primer nivel para todo tipo de vehículo, planchado y pintura mecánica en general, suspensión, dirección y frenos. Es tener AMB Motors. Confianza en tu ruta. Esto es Happy Dent, el centro odontológico más especializado y con mejor atención en Huaraz. Con tecnología de punta a disposición para todos sus tratamientos. Ortodoncia, endodoncia, odontopediatría, curaciones con luz halógena y mucho más. Niños, jóvenes, adultos y adultos mayores se atienden felices en Happy Dent. Galardonados y premiados por ser los mejores. Happy Dent, tu clínica dental. Vamos lá? I ain't gotta put no tennis bracelet. But... Do cara é isso aí, ó, cara.
¿Tienes dificultad para lograr tus metas? Hola, soy Jessica Segura, coach profesional, y con mi amplia experiencia profesional te acompañaré a través de sesiones personalizadas para diseñar un plan de acción efectivo en el camino hacia tu éxito. Y si tienes una empresa, lograrás objetivos estratégicos. Nuestros talleres de inteligencia emocional, desarrollo personal, team building, liderazgo y mucho más te permitirán lograr resultados de alto impacto. Cada vez son más las personas y organizaciones que deciden invertir en su desarrollo, volviéndolas más competitivas. Así que no esperes más, contáctame hoy y juntos co-crearemos el camino hacia tu éxito. Juntos diseñaremos la vida que quieres tener. Sabemos que estás buscando el mejor lugar para celebrar la Navidad con tus compañeros de trabajo, de estudios, y eso incluye fiestas de promoción. En la Mediterránea contamos con 2 ambientes especiales que se ajustan a lo que tanto necesitas. Nuestro segundo nivel es especial para eventos corporativos, que se presta hasta para intercambio de regalos. El salón Family Fest, ideal para fiestas de promoción, en el que contamos con juegos para los más peques. Y espera, porque esto es lo mejor. No cobramos por alquiler de local. Ofertas y promociones especiales para tus eventos de fin de año solo en la Mediterránea. Visítanos para cotización sin compromiso o llámanos al 919-005-640. La Mediterránea, siempre tu mejor elección. Hast du gemacht? Zeig mal. Know you're somewhere out there, somewhere far away. That mean and you said nothing gonna break my stride, nobody gonna slow me down. Ska jag hjälpa dig? Perú le debe su independencia, su existencia a Bolívar, a Sucre, a Venezuela. Su existencia a Bolívar. Su existencia a Bolívar. Esta es la ocasión que esperabas para adquirir un buen vehículo de chamba. Un camioncito furgón Kia 2700, año 2009. Mecánico, petrolero, furgón isotérmico. Ideal para tu negocio, amigo emprendedor. Llama ahora mismo al 994-369817. 994-369817. Porque el precio es de locura. Aprovecha esta ocasión, porque no se repetirá. Matriz TV, un canal con las hormonas revueltas. Con contenido especial de nuestros canales aliados y colaboradores. Contenidos muy interesantes para público muy diverso. Esperamos que disfrutes de nuestro canal.
suscríbete y comparte nuestra existencia. Pronto empezaremos con el contenido propio y original. Matriz TV, un canal con las hormonas revueltas. Que bueno, en realidad eso me trae a la mente algo, ¿no? Que todos decimos y mencionamos algunas frases como Estado de Derecho, como debido proceso, y lo mencionamos porque lo mencionamos, o porque creemos que calza en la conversación, o en el comentario, o en la opinión, pero no sabemos muy bien de qué se trata. Por ejemplo, usted mencionó también en el primer bloque mencionó el debido proceso. Pero mucho se menciona el debido proceso. ¿Qué es el debido proceso? El debido proceso es una garantía constitucional que permite que toda persona sujeta a una investigación cuente con las mínimas garantías para que su juicio sea llevado con imparcialidad por parte de una autoridad, por parte de un juez. Un debido proceso significa que a una persona sometida a un proceso de investigación o de juzgamiento pueda tener las garantías, por ejemplo, a un abogado defensor, pueda tener derecho a una tutela jurisdiccional efectiva, tenga derecho a una doble instancia y tenga derecho por parte de su juez de la motivación de las decisiones judiciales. En otras palabras, tiene derecho a que se le escuche a través de un juicio público, previo y sometido a contradicción. Que el juez sea una persona de garantías, que no sea su verdugo en la cual le va a condenar. El verdugo puede ser la policía, el verdugo puede ser el agraviado, el verdugo puede ser hasta el propio fiscal, quien piden hasta la cadena perpetua del imputado. Pero para eso está el juez con serenidad, que tiene que escuchar al fiscal o la policía y tiene que escuchar la verdad del propio imputado, porque algo de verdad debe tener. Entonces se le escucha, se contrasta con los medios probatorios y al final el juez emitirá una opinión. Claro. Puede que le dé libertad, puede que lo absuelva o que de repente realmente merece la cadena perpetua. Claro. Pero para eso el juez se convierte en el último reducto de la democracia y del respeto de las garantías procesales del imputado. Siempre he sabido que la cadena perpetua es toda la vida, pero muchas veces he escuchado a varios especialistas que dicen la cadena perpetua en el Perú es 35 años. ¿Cómo es esto? ¿Cómo se configura? Luchito, es que allí hay una falta de técnica legislativa. Es que, ¿cómo hablamos de cadena? ¿Qué es cadena? En derecho, no, pues tenemos que hablar de una pena perpetua. ¿Correcto? Así como hablamos de pena privativa. Para empezar ahí enmendamos la plana. Ahí está. O sea, hay que enmendarle la plana al legislador. Hay una deficiencia de técnica legislativa que hay que hacer. Entonces, hablamos de pena perpetua. Ahora, pero también al momento de ¿qué es perpetuo? Lo perpetuo es lo inmutable, lo infinito, lo per secula seculorum, lo que no se cambia. Entonces, ¿cómo podemos, digamos, decir de perpetua cuando tiene un límite hasta 35 años? Claro. O sea, hasta el otro término también carece de técnica legislativa. Entonces, yo creo que los dos términos son inaplicables. Son inaplicables. Hablemos de penas altas, hablemos de penas severas. ¿Por qué? Porque evidentemente el Tribunal Constitucional, a través de una sentencia, ha indicado que la pena de cadena perpetua es hasta 35 años. Pero se contradice. ¿Por qué? Porque el título preliminar en el artículo 9 establece que la finalidad de la pena tiene una finalidad preventiva, tiene una finalidad protectora y tiene una finalidad resocializadora. ¿Cómo podemos resocializar a alguien si se le impone una pena perpetua para siempre, para que nunca salga? Entonces, ¿de qué resocialización, de qué reincorporación a la sociedad estamos hablando si nunca aparentemente va a salir de un penal? Así es. Entonces, estas técnicas de deficiencia legislativa considero que el legislador debería enmendarlo. Tanto así como, por ejemplo, a mí no me gusta el término crimen organizado, ¿no? ¿Por qué hablamos de que la criminalidad se encuentra organizada? Claro. ¿Por qué no hablamos de un crimen desorganizado, no? ¿Por qué no? Entonces, ¿cuál sería ese contexto? A ver. ¿Por qué? Porque da la apariencia legislativa de que la delincuencia está organizada para poder
a hacerle daño a la sociedad. Ya. Entonces, ¿por qué el legislador le ha puesto que el crimen está perfectamente organizado? Es decir, es disciplinado, comete delitos, tiene una visión estratégica para planificar la comisión del delito, es ordenado en poder hacerlo, ¿no? Ajá. Porque ¿quién es la persona ordenada? Claro. Es aquella persona que se levanta temprano, que cumple sus planes, que realiza sus proyectos, es muy disciplinado. ¿Y qué decimos? Luchito organizado. Entonces ese tipo de investigaciones, cuando uno escribe, un poco va descubriendo algunas cosas así es. que a veces te hacen pensar. Sí, pues. ¿No? Sí, Entonces yo creo que este tipo de cosas, el libro no tiene sino por finalidad ponerlo en el debate, para que también los abogados, los amigos, los estudiantes puedan discutirlo y puedan ahí tener un instrumento de gestión para hacer algún trabajo profesional. Claro. ¿No? Bueno, pues está interesante eso también, ¿no? Si esto pone en debate algunos conceptos, está excelente, ¿no? Va más allá de poder conocer algo, sino también llegar a ese tema. Quería preguntarle algo también. Usted ya en su ejercicio como juez, ¿ha llegado algún momento en el que ha tenido alguna clase de emocionalidad al momento de sentenciar a alguien? O sea, ¿usted tuvo, digamos, pena o se condolió con alguna persona que estuvo sentenciándola? Digo, si ya la sentenció porque fue justa la sentencia, pero de todas maneras vio algo, de repente, ¿es capaz un juez de descubrir algo bueno en la persona que está siendo imputada y después sentenciada? ¿O el proceso es, digamos, entre comillas, tan perfecto y tan frío que evita que tengan emociones? Bueno, yo pienso de que un juez, partamos de dos asuntos importantes para llegar a su respuesta. Yo pienso que los jueces también tenemos defectos, pero lo que no debemos consentir los jueces es que no debemos ser corruptos, no debemos ser temerosos, ni tampoco tenemos que dejar de estudiar. Porque el juez que no conoce, juez que no estudia, puede ser tan peligroso como el corrupto o como el temeroso, ¿no? Entonces, pero también partamos hacia el otro lado. Cuando tuve la oportunidad de dar el discurso por el Día del Juez acá en nuestra Corte Superior de Justicia de Ancash, me preguntaba y le preguntaba a los colegas magistrados, les decía, ¿pueden las malas personas ser buenos jueces? Les preguntaba, ¿no? Entonces algunos me decían, sí, otros decían, no. ¿Pero cómo? O sea, ¿una mala persona puede ser un buen juez? ¿O debe ser una buena persona para ser un buen juez? Porque usted considera que, por ejemplo, una persona que puede ser buen juez dentro del despacho judicial las 8 horas y después que sale de su despacho convertirse en una mala persona, de repente llega a su casa y es un maltratador. De repente llega a su casa y le pega a sus hijos. De repente es muy celoso. O de repente maltrata mucho a su mamá. No la quiere, no la apoya emocional ni económicamente. Y de repente con sus amigos es un déspota, es un tirano con ellos. Sí, puede ser, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿pueden las malas personas ser buenos jueces? Entonces, convergíamos con algunos colegas, decíamos que no, porque el juez debe ser buena persona aún fuera del despacho judicial. Por eso, el doctor Domingo García Rada, cuando escribió Memorias de un juez, decía, el juez es menos que Dios, pero más que hombre. ¿Por qué? Porque encarna un prototipo de persona en la cual debe tener credenciales académicas, credenciales profesionales y credenciales éticas. Y debe de alguna otra manera ser un ejemplo dentro de la sociedad. Por ejemplo, le pregunto, ¿qué pasaría si de repente usted encuentra a su amigo Juan Pérez, que es su vecino, lo encuentra que se va a tomar hoy día? Comienza a tomar a las 9, las 10, 11, 12 de la mañana, sigue a la 1, sigue a las 2 y al siguiente día lo encuentran tirado, muy embriagado en la puerta de su casa. ¿Habría algún problema? ¿Usted cree que eso ameritaría que saldría el domingo en Cuarto Poder? ¿Esa noticia? No, correcto, claro que no. Pero ¿qué pasaría si esa conducta es producida por el arzobispo de Huaraz? Imagínate. Bueno, yo pensaría que celebró muchas misas en un solo día, pero bueno... Digo, el vino en misa es fuerte, ¿no? ¿Y qué pasaría si esa conducta también lo hace un juez? Bueno. O sea, a veces es importante la calidad de persona. No por la calidad, sino propiamente por el cargo que ejerce. Sí, claro. Que tiene que encarnar un prototipo de persona. Para mí está claro, solo no he querido chocar con el clero, nada más. Pero bueno. Está bien claro lo que quiere decir. No solamente ser, sino parecer también, ¿no? O sea... Exacto. Entonces, respondiendo a su pregunta, efectivamente, los jueces
somos seres humanos, somos de carne y hueso. A mí muchas veces de mi carrera profesional como juez, me ha tocado imponer varias penas perpetuas y penas altas, pero cuando realmente ha correspondido y han sido confirmadas por el superior, al inicio ha dado mucha pena. Me temblaba la mano. ¿Por qué? Porque realmente decía, cara, ese hombre se le va a malograr la vida. Pero a veces uno pensaba desde ese otro 50% de la parte del proceso. Entonces, ¿cómo miramos ese otro 50% que es la sociedad? Claro. ¿Cómo la sociedad puede quedarse desguarnecida de la seguridad ciudadana? Por ejemplo, imponer una pena de 30 años a un feminicida, a un violador, a un terrorista. Entonces, impone que cuando está debidamente probada la responsabilidad penal, a los jueces no nos tiembla la mano para poder combatir la criminalidad. Y ahí creo que radica el éxito de la función jurisdiccional. Hay que hacer justicia, vos, ¿no? Por supuesto, porque para eso nos ha impuesto el Estado peruano. Nosotros estudiamos, nos preparamos para poder no necesariamente imponer penas benignas o severas, sino para hacer justicia. Si a una persona merece pena perpetua, hay que ponerle. Pero si merece una absolución y que se vaya inmediatamente a su casa, también lo hacemos. Asumimos los costos. Te presentamos lo nuevo de Fotón. El equilibrio preciso entre diseño, ingeniería, fortaleza, potencia y sofisticación. Hay un Fotón esperando por ti. Cualquier destino se hace sencillo con un Fotón. Cualquier emprendimiento crece con un Fotón. Tenemos un catálogo de opciones Fotón para ti y un servicio postventa de primer nivel para todo tipo de vehículo, planchado y pintura mecánica en general, suspensión, dirección y frenos. Es tener AMB Motors. Confianza en tu ruta. Esto es Happy Dent, el centro odontológico más especializado y con mejor atención en Huaraz. Con tecnología de punta a disposición para todos sus tratamientos. Ortodoncia, endodoncia, odontopediatría, curaciones con luz halógena y mucho más. Niños, jóvenes, adultos y adultos mayores se atienden felices en Happy Dent. Galardonados y premiados por ser los mejores. Happy Dent, tu clínica dental. Sabemos que estás buscando el mejor lugar para celebrar la Navidad con tus compañeros de trabajo, de estudios, y eso incluye fiestas de promoción. En la Mediterránea contamos con 2 ambientes especiales que se ajustan a lo que tanto necesitas. Nuestro segundo nivel es especial para eventos corporativos, que se presta hasta para intercambio de regalos. El salón Family Fest, ideal para fiestas de promoción, en el que contamos con juegos para los más peques. Y espera, porque esto es lo mejor. No cobramos por alquiler de local. Ofertas y promociones especiales para tus eventos de fin de año solo en la Mediterránea. Visítanos para cotización sin compromiso o llámanos al 919-005-640. La Mediterránea, siempre tu mejor elección. Y la gran pregunta, ¿quién está atrás de estas noticias para desprestigiar a una universidad que creo que no vale la pena, ¿no?
Y así como hay unos albañiles muy tontos, hay otros que dices, ay, güey, como estos compadres, que vea usted cómo hicieron estas escaleras tensadas con puros alambritos y les quedó súper mega mamalonas. Mientras tanto, Don Sendejo y sus aventuras, vea usted su escalón que hizo de concreto. Vamos a ver si aguanta, y pues no aguanto. Está como este otro compadre. ¿Qué andará haciendo este compadre? ¿De cuál fuma el compadre? Vea usted lo que anda instalando, compadre. ¿Cómo para qué servirá esto? ¿Y si aguantará? No, yo creo que sí aguanta, ternorita. Vamos a ver si aguanta así. Respira, respira. ¡Ay, sí quedó en cantilever! ¡Ay, papá! No como este engañil que vea usted anda empotrando la televisión, pero físicamente, compadre. Está quedando bien gacho, cucaracho. No está haciendo su máximo esfuerzo, ¿no, ternorita? Es que usted no lo crea. Pero no todos los engañiles hacen soluciones gachas, cucarachas. Este compadre, vea cómo instaló esta escalera para poder subir al techo. ¡Ay, tremendo! Herrero, la neta, sí se la rifa. Y este otro dice, agarra mi caguama, agarra mi chela. Estas escaleras son movibles, compadre. ¡Wow, wow! Y recontra, wow. Al igual que esta otra casa, vea cómo estaba, así como muy normalita. Contrataron un arquitecto, un ingeniero bien mamalón. Está checando la fachada poco a poquito, así va quedando, Inge. De repente va a quedar así, compadre. ¡Wow! Y recontra, wow, me encanta. A ver, Inge, hágame una piscina en el techo de la casa. No se diga más. ¡Ay, sí es cierto! Mientras tanto, Firulais, aprovechando el diseño de la alberca, vea, tiene autoflotación la ternurita. ¡Ay, ternurita! Mientras tanto, la Brita dice, ¡ay, mi amor, todo así como que estoy en la alberca de la casa del arquitecto! Y de repente chocan estos vapos. Dude, put a hole in it. Use your thumb. So 3, 2, 1, shoot. Oh my god! Once you push it down, back. ¿Tienes dificultad para lograr tus metas? Hola, soy Jessica Segura, coach profesional, y con mi amplia experiencia profesional te acompañaré a través de sesiones personalizadas para diseñar un plan de acción efectivo en el camino hacia tu éxito. Y si tienes una empresa, lograrás objetivos estratégicos. Nuestros talleres de inteligencia emocional, desarrollo personal, team building, liderazgo y mucho más te permitirán lograr resultados de alto impacto. Cada vez son más las personas y organizaciones que deciden invertir en su desarrollo, volviéndolas más competitivas. Así que no esperes más. Contáctame hoy y juntos co-crearemos el camino hacia tu éxito. Juntos diseñaremos la vida que quieres tener. Esta es la ocasión que esperabas para adquirir un buen vehículo de chamba. Un camioncito furgón Kia 2700, año 2009. Mecánico, petrolero, furgón isotérmico. Ideal para tu negocio, amigo emprendedor. Llama ahora mismo al 994-369817. 994-369817. Porque el precio es de locura. Aprovecha esta ocasión, porque no se repetirá. Tu recuerdo no se va, no se va, no se va. Quédate otra vez, quédate toda la noche. Quédate otra vez, quédate.
Matriz TV, un canal con las hormonas revueltas. Con contenido especial de nuestros canales aliados y colaboradores. Contenidos muy interesantes para público muy diverso. Esperamos que disfrutes de nuestro canal. Suscríbete y comparte nuestra existencia. Pronto empezaremos con el contenido propio y original. Matriz TV, un canal con las hormonas revueltas. Bueno, pues es bien interesante todo esto. Para llegar al nivel que tiene ahora, usted tiene una serie de grados académicos, ¿no? Yo mencioné algo de eso. Al inicio no quise hablar mucho. Tiene usted, creo, hasta un postdoctorado en una universidad de Estados Unidos. Bueno, tiene varias cosas. A ver, cuéntenos un poco mejor ustedes sobre eso. Bueno, Camilo Tofí decía, a mí nunca me gusta hablar de mí mismo, por dos razones. Una, si hablo bien, no me querería. Y si hablo mal, me quererían fácilmente, decía. Pero estos son hechos fácticos, pues, doctor. O sea, son cosas comprobadas. Así que... Bueno, lo que sucede es que nosotros los magistrados estamos en permanente carrera. Sí, claro. En permanente capacitación y perfeccionamiento. Y necesitamos, para poder continuar en carrera, y poder, en carrera me refiero para poder ascendiendo hasta cargos inmediatos superiores, necesitamos estudiar, ¿no? Y qué mejor, estudiar no necesariamente por el ascenso, sino para resolver los casos que tenemos en estos momentos, sí, ¿no? Entiendo. Porque al final la población, ¿qué necesita? Jueces inteligentes, jueces informados, jueces humanos, jueces muy justos. Y precisamente los estudios permiten a uno que tenga una formación profesional y una formación personal en este caso, ¿no? Claro. Bueno, cuéntenos entonces toda la trayectoria académica que tiene. Yo soy abogado de formación, ya con algunos años, con alguna experiencia. Tengo 3 títulos profesionales. También tengo 2 maestrías. Tengo 2 doctorados y en este mes de enero estoy obteniendo mi 3er doctorado en gestión pública y gobernabilidad, así como también tengo un PhD en la International University de Atlantic, en el estado de la Florida de los Estados Unidos. Claro, nada menos. Pero creo que lo más importante, Luisito, es de que yo creo que lo que decía Mahatma Gandhi, que la grandeza del hombre consiste en su humildad. Mientras más conoces, menos sabes. Bueno. Entonces yo creo que la persona tiene que ser humilde. Los grados no interesan. Sí, claro. Lo que interesa es ser distendido, amable, cordial, y al final cuando uno tiene que resolver, hay que resolver. No hay que estarlo diciendo soy, no, sino hay que ser, ¿no? Claro. Hay que servir. Mientras más alto uno sube, yo pienso que más humilde tiene que ser. Sí, pues. Y además lo más importante es que cuando uno más humilde es, hay que estar siempre más cerca de Dios, para que cuando tenga que resolver un caso controvertido, que muchas veces nos pasa y no sabemos si nos vamos a la izquierda o a la derecha, pedir la iluminación de Dios para que Él nos pueda iluminar y tomar la mejor decisión. Claro. Jesús decía, ¿cuántas veces debería un juez pensar para emitir una decisión? Y decía 49 veces 7. Entonces yo creo que antes de sentenciar y poner, digamos, una pena alta, yo creo que hay que pensar con la almohada, pedir ayuda divina para que Él nos acompañe para hacer justicia. En este caso también hay que tomar en cuenta algo, ¿no? En realidad las leyes de la justicia, del derecho, parten de principios de la doctrina
cristiana, o sea, tienen, claro, por supuesto. tienen una raíz. Por supuesto, yo creo mucho en Dios y creo que Él es el juez de jueces, porque a veces es fácil juzgar, pero que a uno lo juzguen por sus actos. Entonces yo creo que los actos de uno dicen mucho. Todos seremos juzgados. Si todos algún día seremos juzgados, ¿qué mejor que recurrir al juez de jueces para que Él nos pueda apoyar? Claro. Porque todos carecemos de problemas, somos humanos. Entonces a veces hay jueces que se pueden levantar de mal humor, de repente no conocen un caso, de repente están nerviosos, han tenido un problema con la señora, tienen problemas con los hijos, están enfermos y así recurren a las audiencias y tienen que resolver. Entonces a veces hay que dejar todas las cuestiones personales en casa para poder investirse de juez, para poder impartir justicia, pero por supuesto siempre con un criterio de justicia. Excelente. Bueno, usted ha aprendido un montón por lo que veo. Pero fuera de ese montón. no tanto. No, la frase, esa máxima de Gandhi, tiene que ver con la humildad, pero tiene que ver también con la aplicación del conocimiento. Mire, ¿no? y algún momento a un matemático griego le preguntaron, le voy a contar una anécdota, si me permite, ¿no? Dice que en una oportunidad le preguntaron a un matemático griego, un sabio matemático griego, le preguntaron cuál era el valor del ser humano. Y este matemático griego respondió que el valor del ser humano equivalía a 1, que era igual a la ética. Dice que si era esa persona simpático, le decía, agrégale un 0 más y su valor de ese ser humano será 10. Pero si además esa persona es inteligente, agréguele otro 0 más y su valor será de 100. Pero además, si ese hombre es muy bien parecido, hace en algunos momentos buenas obras, agréguele un 0 más, decía el matemático griego, y su valor de ese ser humano será de 1000. Pero decía, si algún día pierde el 1 que es igual a la ética, perderá todos los valores axiológicos y al mismo tiempo se convertirá en un delincuente y la sociedad estará llena de puritos corruptos. Claro. Bueno, bien interesante esto, ¿no? Yo decía, he aprendido mucho y ¿qué parte de la aplicación de la justicia a lo largo de su carrera es lo que más le ha enseñado? Uno dice que aprende en la cancha, que al torero se lo ve en el ruedo. ¿Qué es lo que más le ha generado aprender? O sea, hay distintos hechos, distintos momentos que usted ha vivido. Yo pienso que lo más importante es de que uno tiene que ser justo con uno mismo, ser justo con el entorno más cercano, ser justo con la esposa, ser justo con los hijos, ser justo con la mamá, ser justo con los hermanos, ser justo con los vecinos, ser justo con los compañeros. Entonces yo creo que dentro de esa medida que uno puede ser mejor ser humano, puede estar en capacidad de también impartir justicia para ser bueno, ¿no? Porque si uno quiere ser justo y bueno siendo juez, pero siendo malo dentro del hogar o dentro del entorno, yo creo que no pasa nada. Claro, sí, a uno solito se baja la llanta, como decimos popularmente. Doctor, para finalizar, algo muy actual, ¿cómo le acomoda más? ¿Audiencias virtuales o presenciales? Yo creo que las audiencias presenciales han tenido una cuota de la inmediación que permite poder observar, digamos, al investigado. De una manera al acusado, más cercana, ¿no? Observarlo cuando responde con la verdad, cuando te esquiva la mirada, cuando se coge la cabeza, cuando se coge las manos, cuando se pone nervioso, cuando mueve la pierna. Entonces uno puede apreciar a través de la psicología del delincuente si la respuesta de alguna otra manera contiene una verdad. Y también a los testigos, a los peritos que pueden de alguna otra manera estar parcializados. Entonces, las audiencias presenciales tienen, por supuesto, su toque de inmediación y al mismo tiempo el sabor de estar en contacto con la persona directamente, ¿no? Claro, claro. En cambio, las audiencias virtuales, durante la pandemia, que hasta ahora, por supuesto, perduran, también son importantes porque, primero, ha permitido que casi todos los profesionales, de alguna otra manera, hayamos aprendido en tiempos año luz el entorno virtual. Claro. Han habido jueces que ni sabían prender la computadora. Ahora pues son peritos, conociendo, capos, son capos a través del sistema integrado de justicia. Y al mismo tiempo permite
que, por ejemplo, estando dentro del despacho judicial o desde la oficina, poder interactuar, que el abogado puede estar en Ayacucho, o de repente el fiscal en otro sitio, o el testigo puede estar en Cusco, o de repente el perito puede estar en otro país. Nos permite que las audiencias no se frustren. Se realizan porque es simplemente conectarse a través del sistema de Internet. Claro. Basta tener una buena laptop, un buen sistema de Internet y poder comenzarse a conectar con las audiencias, lo que permite una mayor productividad dentro del desarrollo. Ahora, ¿quiénes son los más beneficiados? Por supuesto son los procesados, porque sus audiencias continúan, pero al mismo tiempo los señores abogados. ¿Por qué? Porque los abogados pueden estar en una audiencia a las 9 de la mañana en el Cusco, a las 10 en Huaraz, a las 11 en Arequipa y así sucesivamente. Y pueden estar defendiendo diferentes imputados en todo el país. Y además permite que ya no se desplacen al lugar de los hechos y que se ahorra un montón de economía, ¿no? ¿Por qué? Porque el abogado cobrará sus honorarios, pero ya no cobrará el desplazamiento hacia el lugar donde se desarrolla la audiencia. Y a veces se desarrollaban las audiencias y iban a la ciudad y se frustraban. Entonces, ¿quién pagaba los pasajes del abogado? ¿Quién pagaba el hotel? ¿Quién pagaba la estadía? Era el propio imputado. Entonces, el hecho que haya llegado la virtualidad a la justicia, yo creo que es una gran ventaja para todos nosotros, ¿no? Y eso permite, de alguna u otra manera, tener una justicia virtual, tener una justicia de digitalización del expediente o el expediente judicial electrónico. Hablamos de las notificaciones electrónicas y en algún momento dado, como decía el presidente del Poder Judicial, el doctor Javier Arévalo, la cultura del cero papel. Que de eso se trata, ¿no? Claro, ojalá. Ojalá, ¿no? Esa es la aspiración. Ojalá, sí, claro, la verdad. Yo quería consultarle algo, ¿no? Ya terminando. Mucho se habla siempre se ha hablado, reforma al Poder Judicial, reforma al Poder Judicial. ¿Realmente necesita una reforma del Poder Judicial? Y de necesitarla, ¿cuál sería el aporte que usted podría dar, digamos, como una idea? Yo pienso que cualquier reforma que se pueda hablar del Poder Judicial, porque siempre, muy bien lo ha dicho usted, se ha hablado. Yo la semana pasada me compré un diario El Comercio y hay una sección que dice, sucedió hace 100 años. Y entonces justo estaba leyendo que decía la corrupción del Poder Judicial. Hace 100 años, ¿eh? O sea, la situación es endémica, ¿no? No quiero justificar, pero desde luego yo pienso que toda reforma, toda refundación del Poder Judicial pasa por 3 aspectos muy importantes. El aspecto humano, el aspecto logístico de infraestructura y el aspecto jurídico. Primero, el aspecto jurídico está relacionado que debemos tener buenas normas, buenas leyes para que se puedan aplicar al país. Necesitamos tener un buen parlamento que legisle correctamente conforme corresponde, ¿no? Primero, 1, 2, necesitamos tener una buena infraestructura, es decir, locales adecuados y oficinas adecuadas para que puedan trabajar los jueces. Tenemos que tener un buen parque informático. Tenemos que tener una buena laptop a propósito de las audiencias virtuales. Tenemos que tener un sistema fluido de Internet para que no se cuelgue el sistema. Necesitamos tener una buena oficina. Necesitamos tener una buena logística. Necesitamos tener personal para que pueda desarrollarse las audiencias. Yo creo que el aspecto jurídico y el aspecto logístico de infraestructura es importante. Pero yo creo que lo más importante es el ser humano. Entonces, si los jueces son honestos, si los jueces son buena persona, yo creo que a veces no hacen falta leyes. Entonces yo creo que a partir de ahí podemos formar justicia. Entonces por eso siempre será importante la capacitación, el perfeccionamiento al juez como ser humano, para que a partir de allí comience a impartir justicia. Excelente. Me encantó su respuesta, ¿eh? La verdad, porque muchos dicen hay que aumentar el presupuesto es muy bajo, varias cosas de ese tipo, ¿no? Que claro, son necesarias, pero usted siempre va hacia la persona, hacia la formación del ser humano y a lo que representa dentro de una sociedad y dentro de los sistemas que están controlando a la sociedad como tal, ¿no? Porque de hecho tenemos una constitución, tenemos un montón de normas, etcétera, y eso es básicamente control, ¿no? Para que no haya una anarquía, para que digamos todo funcione adecuadamente, cosa que no siempre pasa, pero de todas maneras es un control necesario dentro de toda sociedad, ¿no? Así que le agradezco esto y una última acotación. ¿Dónde conseguimos el libro? Usted me ha regalado esto, yo estoy muy agradecido, pero para aquel que se interese, ¿dónde lo puede conseguir? Bueno, a partir de la fecha se encuentra en la librería de la capital de la República. La editora Yuri Lex ha sido la encargada de la edición. Y también acá la librería de Huaraz para que lo puedan adquirir. Es un libro, como les dije, de fácil acceso, de fácil lectura y que los va a fascinar. Es un libro
prácticamente hecho como una telenovela como para poderlos encaminar, y que si se leen el capítulo 1, de seguro que se van a leer el segundo. Se enganchan. Y se enganchan. Sí, de eso se trata, ¿no? Excelente. La trama en la cual se está realizando, porque de alguna manera usted, por ejemplo, como comunicador, permite que la forma como llega, con bastante carisma, con bastante sencillez y claridad para toda clase de público, ¿no? Puede ser público estudiado, no estudiado, pero lo importante es que entienden. Entonces el libro se trata de eso, ¿no? Claro. Para que lo entienda hasta la abuelita de la casa. Perfecto, doctor. En cualquier librería de libros legales, ¿no? De libros legales, sí. Exacto, sí, sí. ¿no? Eso, sí. básicamente, porque ahora mismo se van a la librería del amigo Moshi, a Huerta, a Satélite, no lo van a encontrar ahí. Librerías donde venden literatura legal, ¿no? Y hay varias aquí, ¿no? Así que pueden encontrar este libro que se llama Crimen Organizado, el enemigo social del Estado peruano, del doctor Edín Campos Barranzuela. Aquí lo tienen para que lo puedan descubrir comprar en estas librerías. Está muy bueno. Doctor, muchas gracias por haber estado con nosotros. ¿Está buscando alguna cita? Bueno, como hace un rato. Bueno, sí, solamente lo importante es que ahora usted sabe que la virtualidad nos permite un poco conectarnos a esta situación. Solamente quería concluir indicando lo que decimos en el libro, que cuáles son las características, por ejemplo, de las organizaciones criminales. Son varias, pero algunas más importantes. Tienen una estructura de configuración piramidal, tienen un mando central con capacidad decisoria, presenta un complejo grado de organización, existe una estabilidad y permanencia, su objetivo central siempre es el beneficio económico, tienen mucho poder, tienen soporte social como Pablo Escobar, que usted mencionó, tienen una continuidad operativa, tienen un efecto de sus bienes y servicios, y lo más importante, que tienen una finalidad delictiva dedicada a la comisión de delitos considerados muy graves. Yo creo que como un Estado constitucional de derecho y las autoridades, todos estamos comprometidos a poder prevenir, a poder investigar, para poder combatir, para poder juzgar y, si corresponde, sancionar severamente a los miembros de las organizaciones criminales. Está el Estado peruano para poder responder. Si usted, amigo, se encuentra dentro de esas situaciones, dentro de estas organizaciones, también tenemos mecanismos legales para que de alguna u otra manera la autoridad pueda acceder para poder obtener beneficios de esa naturaleza. Lo importante es de que se pueda combatir en todas las modalidades para poder tener un país pacífico, para poder tener un país seguro, no digo libre de violencia, porque sería ilusorio decirlo eso, pero sí por lo menos con un tipo de delincuencia controlada por parte de las autoridades. Excelente, muy claro, ¿eh? Gracias por haber estado con nosotros aquí en Acompaña. Nos queda pizza para comer un rato después de esta grabación, así que bueno, espero que vea el programa después de la edición. Obviamente hemos conversado sobre el proceso, cómo hacemos el programa. Algún día ustedes también se enterarán, amigos. Gracias por todo, doctor. Gracias por esta oportunidad, la verdad que me he sentido muy encantado, parece que estuviera en mi casa, aquí cenando. Creo que ha sido una entrevista muy sui generis, como le decía, distendida, en la cual permite un poco conocer no al juez, sino al ser humano. Claro, y usted ha hablado mucho de eso, ¿no? Me parece muy bueno. Se trata, y siempre con la ayuda de Dios, para que nos acompañe las 24 horas del día. Excelente. Muchísimas gracias por esta oportunidad. Gracias. Que Dios bendiga a todos de sus cientos de miles de cibernautas. Con nosotros el doctor Edín Campos Barranzuela. Esto es Acompáñame desde Pizza Roulette.